Bienvenidos a la clase en modalidad a distancia correspondiente a la primera parte del módulo 6, la norma IEEE 754. Bueno, el módulo anterior justamente trataba acerca de los lineamientos de cómo tiene que ser la aritmética para operar en punto flotante. Pero en el desarrollo del módulo anterior quedaron un montón de preguntas o de parámetros, por así decir, sin fijar. Había alternativas a la hora de codificar la mantisa. Había alternativas a la hora de codificar el exponente. Había alternativas incluso a la hora de elegir cuántos bits le damos a la mantisa, cuántos al exponente. Ni que hablar también con respecto a qué base utilizar. Bueno, el módulo 6, gira justamente en torno a dar respuesta a esas preguntas o a esos parámetros que quedaron sin especificar. ¿Por qué? Y porque la verdad no es saludable que cada diseñador conteste de manera diferente a esas preguntas, porque conduciría a implementaciones de la aritmética de punto flotante que se comporten de manera diferente. Entonces, tal vez el funcionamiento de un programa queda atado a sobre qué hardware es ejecutado, y la verdad que es interesante, si uno resuelve un problema, de alguna manera abstraernos de sobre qué hardware va a terminar ejecutando eventualmente. Sobre todo porque el hardware va evolucionando con lo largo del tiempo y tal vez, sobre todo un desarrollo de envergadura, uno lo empieza a desarrollar sobre una plataforma y tal vez a X años vista se cambia la infraestructura sobre la cual va a estar ejecutando, y no es para nada interesante para la gente de computación que cambie, por ejemplo, la precisión de nuestro software. Sería interesante que eso se mantenga constante. Y bueno, justamente la norma IEEE 754, que es el centro de este módulo, lo que hace es fijar esos parámetros, esas preguntas, fija qué respuesta vamos a estar utilizando, y va a ser la parte central, como les decía, de este módulo. Pero antes de, como vemos ahí en los contenidos, antes de hablar justamente de los formatos que utiliza la norma, y en la segunda parte de este módulo cómo se implementan las operaciones, antes de ello vamos a hablar dos palabras de la teoría de redondeo, porque bueno, uno de los parámetros que también fija la norma es qué funciones de redondeo va a estar utilizando. Si no se acuerdan exactamente qué era, no hay problema, vamos a arrancar justamente con ese tema. Es posible, al operar sobre una representación de punto flotante, que el resultado exceda los p dígitos de precisión que tenemos a disposición para la mantisa. Por ejemplo, si sumamos dos números normalizados de p dígitos, el resultado puede ocupar p más 1 dígitos. ¿Por qué p más 1 dígitos? Bueno, si lo piensan, cuando trabajamos sobre la mantisa, esencialmente estamos sumando en punto fijo, sobre todo si el algoritmo ya acomodó la posición de la coma. Entonces, ¿por qué decimos p más 1 dígitos en el resultado? Bueno, porque lo mismo pasa en punto fijo. El carry out puede haber carry out. En el caso de punto fijo es un problema. Normalmente si hay carry out, bueno, dependiendo de la representación, pero si me termina dando un dígito más el resultado, estamos en presencia de lo que llamamos overflow. En punto flotante esa situación es mucho más frecuente, sobre todo porque de los dígitos que tenemos a disposición en la arquitectura, algunos los vamos a abocar a codificar el exponente. Por ende, terminamos teniendo menos cantidad de dígitos para la mantisa. Así que es más frecuente que el resultado no me entre en la mantisa. Más frecuente en punto flotante que en punto fijo. Pero por suerte, punto flotante lo compensa permitiendo que uno desplace la mantisa para que ese dígito que se nos está por caer no se caiga, que es un dígito muy importante. El dígito que se está saliendo por carry out es casualmente el de más significancia de todos. Entonces lo que normalmente hacemos, o que lo que nos permite hacer el hardware de punto flotante, es correr la mantisa. De hecho, correr la mantisa lo hacemos todo el tiempo al normalizar. Corremos la mantisa para que ese dígito que se nos está por caer no se nos caiga, y obviamente ajustamos en consecuencia el exponente. Claro, si no lo podemos ajustar al exponente, ahí hablamos de que ese overflow virtual, ese overflow de mantisa, se nos transforma en un overflow real, porque bueno, ya si el exponente tiene el máximo número posible, no lo voy a poder incrementar. Si el exponente tiene el menor número posible, no lo voy a poder decrementar.
En este caso, este corrimiento de la mantisa, de los dígitos de la mantisa hacia la derecha, o lo que es lo mismo decir, del punto decimal, de la coma decimal hacia la izquierda, se compensa, digamos, como les digo siempre, el número representado por la mantisa se está haciendo más pequeño. Por ende, se compensa incrementando el exponente. Y ahí es la situación en la cual este overflow virtual se nos transforma en un overflow real, sería cuando antes del corrimiento el exponente ya tenía el máximo valor posible para la cantidad de dígitos asignados al exponente. Ahora, fenómeno, el carry out lo salvamos. Pero si yo corro la mantisa hacia la derecha, los dígitos de la mantisa hacia la derecha, salvo al que se me iba a caer por la izquierda, pero ahora se me puede caer uno por la derecha. Es una situación mejor que la anterior porque el que está en el extremo derecho de un número, para p dígitos de precisión, es el menos significativo. Si yo tengo que dejar a uno de los dos fuera y conservar al resto, es preferible dejar fuera al menos significativo y no al más significativo. ¿Por qué? Bueno, porque el más significativo tiene un mayor impacto sobre el valor codificado por el número en punto flotante. Mientras que el menos significativo va a tener un aporte al valor final más pequeño. Ciertamente vamos a estar cometiendo un error, porque yo necesito p más un dígitos y voy a poder guardar solamente p. Pero en pos de maximizar la precisión, lo que debo yo hacer es minimizar la pérdida de precisión, justamente, que es lo que logramos, en este caso, descartando ese dígito menos significativo. Pero la pregunta es, ¿qué hago con ese dígito? Y esta situación se torna todavía más relevante. ¿Qué hago con ese dígito que voy a estar perdiendo? La situación se torna más relevante si en lugar de una suma consideramos, por ejemplo, el producto. Al hacer el producto, dentro del algoritmo de multiplicación para punto flotante, hay un momento en el cual hay que multiplicar las mantisas. Y que se multiplica como si estuviéramos en punto fijo. La multiplicación de dos mantisas que tengan p dígitos de precisión van a generar un resultado de 2p dígitos, el doble. Así funciona el algoritmo de multiplicación, digamos, no es algo malo, está bien que así sea. El problema, perdón, es que ese resultado, si no me entraban p más 1, mucho menos me van a no entrar 2p. Es decir, antes nos arreglábamos tal vez descartando el dígito menos significativo o veíamos de arreglarnos de esa manera. Ahora estamos más complicados, porque de hecho vamos a tener que descartar no un dígito, vamos a tener que descartar p dígitos. De nuevo el mismo argumento se aplica. Si yo tengo un número que tiene 2p dígitos, voy a tratar de guardar, de preservar los más significativos. Esto es, los que están más a la izquierda. Y voy a terminar descartando o no pudiendo guardar los p dígitos de la derecha, que son los menos significativos. Pero bueno, así todo, ¿qué alternativas nos aparecen? ¿Qué hacemos con el dígito que me sobra al sumar? ¿Qué hacemos con el dígito que me sobra los p dígitos que me sobran al multiplicar? La primera pregunta uno diría, bueno, los descarto, los corto, no los pude guardar, los tiro y me quedo con los más significativos. Bueno, esa es una posibilidad y eso se traduce, digamos, aunque suene choqueante, podemos tirar esos dígitos y eso sería una forma, una potencial función de redondeo. Pero también podemos hacer algo un poco más refinado, tener cuidado de qué hacemos con esos dígitos que estamos descartando. Pero empecemos primero por lo que sería la forma más obvia, la de descartarlos. Bueno, para el ejemplo de la suma, ese overflow virtual del cual hablábamos se compensa desde ya corriendo la mantisa a la derecha una posición. Lo que decía, les adelantaba recién, el efecto colateral, tal vez no deseado, pero que está presente igual, es que el último bit, el menos significativo, se nos termina cayendo, o como dice allí, lo terminamos eliminando. Y lo hacemos, ¿por qué no?, de manera independiente de su valor. Si ese dígito que estoy perdiendo es un 1, bueno, lo descarto. Y si es un 0, bueno, también lo descarto. Ese mecanismo, que por ahí es el primero que se nos ocurre, se denomina truncado. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera es como que lo cortás. Cortás lo que no entra, luego que descartaste ese bit adicional,
lo restante entra a la perfección en los p dígitos que tenías de precisión y a otra cosa. Podemos verlo con un ejemplo en concreto. Si uno tuviera que codificar el número, lo llevamos a base 10, más allá de que ustedes saben que después vamos a terminar trabajando con base igual a 2. Si uno tiene ese número x, que tiene 6 dígitos fraccionarios, si truncamos a 4 dígitos de precisión, porque tengo solamente a disposición 4 dígitos de precisión, nos quedaría, es como si pasamos la tijera entre el 5 y el 8, y el 8,1 en realidad, el 0,00081 se cae, lo cortamos, lo truncamos y me quedo con los 4 dígitos más significativos que, como decíamos, son los que más aportan valor al número. La otra alternativa, para el ejemplo de la multiplicación, tal vez el truncado suena a demasiado violento, porque vamos a estar descartando p dígitos menos significativos. Bueno, una alternativa que también es bastante intuitiva, en línea como era intuitiva también el truncado, consiste en mirar qué estamos descartando. Y en función de lo que estoy descartando, me fijo, por así decir, qué me conviene hacer. Si descarto un 1, acá el análisis lo hacemos, por ejemplo, si fuera binario, que tal vez es más fácil de describirlo. De hecho, describirlo en binario es más fácil que en base 10, más allá de que después, obviamente, la versión de redondeo en base 10 van a ver que es una que usamos también intuitivamente, no sé, en el kiosco. Bueno, no sé si ahora, en la época que todavía había monedas. Si estoy descartando los p dígitos que voy a descartar, empiezan con un 1, es decir, a ver, sería el dígito más significativo de los p dígitos que estoy descartando. Pero bueno, sería el más significativo de los que estoy descartando. Sería el que está a la derecha del menos significativo de los que me estoy guardando, que están entrando perfectamente en los p que teníamos a disposición. Espero no perderlos con tanto palabrerío. Entonces lo que voy a mirar es lo siguiente. De los p que descarto, miro solamente el primero, el más significativo. Si ese bit está prendido, entonces lo que yo debo hacer a los p que me estoy guardando, porque los que estoy descartando los voy a descartar igual, no entran. Los p que me estoy guardando, le voy a sumar lo que se llama un LSB. ¿Qué sería un LSB? Es una sigla, es Least Significant Bit, sería dígito menos significativo o bit menos significativo. Por así decir, le sumo 1 en la posición más a la derecha de los bits que me estoy guardando. ¿Qué estoy haciendo en esencia? Me estoy quedando o con el número que tenía o con el que sigue. Estoy como analizando dos números máquina consecutivos. ¿Por qué digo que son números máquinas? Porque son números, una vez que yo corté los p que me sobraban, me quedaron p, y p es un p dígitos o p bits, es un número que yo puedo representar con el hardware que tengo a disposición. Entonces, de alguna manera, hay dos alternativas. Si está prendido el dígito más significativo de los que descarto, sumo 1. Si está apagado, no hago nada. O sea, si está apagado ese dígito más significativo de los que descarto, funciona como si fuera un truncado. Corto los que me sobran y me quedo con los que me quedo. ¿Qué logramos con esto de sumar 1 a veces y no sumar 1 en otras condiciones? Bueno, lo que voy a estar haciendo es ir al número máquina más cercano. Entonces lo que voy a estar logrando en realidad es achicar el error, potencial error que se está cometiendo. Tengan presente que cada vez que descartamos dígitos, hay una alta chance de que estemos cometiendo un error. ¿Cuál sería la única? ¿Por qué digo hay una alta chance y no digo siempre estamos metiendo la pata al cortar dígitos? Bueno, porque podés tener suerte de que el dígito que estás cortando era un 0, en el caso de la suma. O que los p dígitos, mucha suerte, que los p dígitos que descartás, en el caso de una multiplicación, sean todos ceros. En ese caso, no hay ningún inconveniente, no se produce pérdida de precisión. O sea, es el único caso en donde no habría error. Pero bueno, tratemos de ver más en detalle cómo funciona este redondeo con un ejemplo. Bueno, este mecanismo del que estamos hablando, que va a tener en cuenta el valor de lo que estamos descartando, noten que no solamente me concentro en lo que me queda, me concentro también en lo que descarto. Este mecanismo se lo llama redondeo, genéricamente hablando, más allá de que después
todas van a ser funciones de redondeo y tal vez ahí da lugar a controversia. Después le vamos a dar un nombre más específico a esta función de redondeo cuando introduzcamos la teoría de redondeo justamente. Por ejemplo, volviendo a un ejemplo en base 10 que de nuevo por ahí es más intuitivo. Si tengo, miren ese número fraccionario que es fácil, ¿no? Es 0,1234556, es fácil de leerlo. Si estamos trabajando obviamente en base 10, el redondeo a dos redondeo, es decir, mirando lo que descarto, a 2 dígitos de precisión sería, bueno, recién les contaba cómo es el redondeo en base 2, ahora tenemos que ver cómo sería en base 10. Y es donde apelo tal vez al hecho de que es una forma de buscar una respuesta aproximada súper intuitiva. Sí, tal vez ya se están imaginando para dónde vamos. En este caso, lo que vamos a mirar es si de los dígitos descartados, el más significativo, el de más a la izquierda, es 5 o mayor a 5. Mientras que es 4 o menor a 4, digamos, si es 5 mayor a 5, sumo 1. Si es 4 menor a 4, me quedo donde estoy. Y cuando digo sumo 1, no es que a 0,12 le sumo 1 y da 1,12. Siempre se suma 1, pero en la posición menos significativa. Si tuviera que sumar 1 redondeando a 2 dígitos, no es el caso. No es el caso, ¿por qué? A ver si tengo el ratón a mano. Porque hay un 3. Cuando yo corto acá, el más significativo es este 3 de lo que corto, ¿no? Entonces, como es menor o igual a 4, me quedo donde estoy, 0,12. Si acá hubiera habido un número mayor, bueno, como va a ver en el otro ejemplo, debo yo sumar, bueno, veamos el otro ejemplo, veamos el otro ejemplo. Si yo redondeara a 5 dígitos, sería 1, 2, 3, 4, 5, corto acá. Noten que el más significativo de lo que descarto es un 6, descartamos 6, 7, 8. Si el más significativo es un 6, debo yo sumarle 1, pero no acá adelante, no es sumar 1 a 0,12345. Le sumo 1 en la posición menos significativa, que si estoy cortando acá, entre el 5 y el 6, sería sumar un 1 en esta posición. Bueno, ¿cuál sería el resultado si estamos aplicando esta idea de redondeo intuitiva? Que digo, es el redondeo que te hace o te hacía el kiosquero si compras caramelos o algo de poco monto. Y cuando había monedas, cuando usaban las monedas, ahí te hacía un redondeo y te llevaba, si compraste, no sé, 2 pesos con 50. Bueno, justo 2 pesos con 50 es controversial. Si fueran 2 pesos con 80 te redondeaba 3. Si eran 2 pesos con 10 te cobraba 2 pesos. Esa idea intuitiva que hace el kiosquero es lo que estamos tratando de plasmar, de nuevo, también por ahora a nivel intuitivo, en lo que llamamos redondeo. ¿Qué pasa en binario? Bueno, en binario es mucho más fácil. Como les decía, dimos la primera definición en binario porque acá es muy interesante que coincide la idea. Si yo tengo este número binario, el Y, si corto a 2 dígitos, corto acá, miro solamente el dígito que sigue y veo un 0. Ya está, entonces lo dejo como está, 0,11. En cambio, si redondeo a 5, estoy cortando en este lugar. Fíjense que de los que corto ahora es solamente un 1. Bueno, empieza con un 1 en lo que estoy cortando, de hecho es solamente un 1. Razón por la cual debo yo sumar un LSB, que sería sumarle 1 en esta posición. Entonces, el 0,11010 se me transforma en el 0,11011. O 0, no sé, 1, 1, 0, 1, 1, como gusten decirlo al número. Bueno, casualmente, hay una coincidencia entre el funcionamiento en base 10 y en base 2. Cuando el bit más significativo es un 1, significa que el resultado está, de lo que estoy descartando, ¿no?, a la mitad o pasada la mitad de la distancia entre dos números máquina. ¿Por qué digo números máquina? Bueno, números que puedo representar con los dígitos que tengo. Estamos entre dos números consecutivos. El resultado, cuando tiene dígitos adicionales, no lo estoy pudiendo, y esos dígitos adicionales, decíamos, no son 0, no lo estoy pudiendo codificar con un número máquina. Tengo que elegir a cuál de los dos números máquina voy. Al que resulta de truncar o al siguiente. Que en realidad son las dos alternativas que aparecen al redondear. Al truncar es siempre el mismo. Corto y me quedo donde estoy. Al redondear, puedo, si arranca con un 0, corto y me quedo donde estoy. Si arranca con un 1, corto y le sumo 1. Son las únicas dos alternativas que aparecen. Y casualmente, si lo vemos en binario, ese primer dígito de los que estoy cortando, ¿qué peso tiene? Y
está en la posición de un LSB, pero uno para la derecha, es decir, medio LSB. Entonces, si está prendido, es que estoy a medio LSB o más del número máquina que coincidiría con el truncado. Y si está apagado, significa que estoy a menos de medio LSB. Entonces, si está apagado, me debo quedar donde estoy. Si está prendido, es correcto, si estoy aplicando redondeo, ir al siguiente. Es decir, lo que les contaba recién, el redondeo va a coincidir con el número máquina de p dígitos más próximo al número no máquina que habíamos obtenido resultado, que tenía 2p dígitos. De nuevo la salvedad. Ese número no será máquina si los p dígitos finales, alguno de ellos no es cero. Si son todos ceros, casualmente coincide con un número máquina también. A veces pasa que al operar dos números máquina, el resultado es máquina también. Lo que pasa que lo vimos al plantear la aritmética computacional. A veces pasa que al operar sobre dos números máquina, el resultado es un número real, es un número que no está dentro del conjunto de los números máquina, y ahí hay que, justamente aplicar la función de redondeo. Bueno, si pensamos en que en el peor de los casos, ¿cuándo estoy más alejado yo de esos dos números máquinas consecutivos? Bueno, cuando estoy a mitad de camino entre dos números máquina. ¿Y qué sería estar a mitad de camino? Y sería, si lo vemos en binario, sería que el dígito más significativo esté en 1, siempre hablando de los descartados, y que todos los demás sean 0. Entonces, esa máxima distancia, ¿por qué la máxima distancia? Porque si arranco de un número un número no máquina próximo a un número máquina, ahí estoy cerca. Me empiezo a alejar, me voy alejando del menor de los dos números máquina que estamos considerando. Me voy alejando. Pero en algún punto ya me sigo alejando del primero, pero me empiezo a acercar al segundo. Entonces, ¿cuánto va a ser la máxima distancia? Porque la distancia es lo que llamamos error. Bueno, la máxima distancia sería estar a mitad de camino. Equivale justamente a medio LSB, porque sería tener prendido el bit que está al lado, por eso hacemos dividido 2, al lado del bit menos significativo. Y si usamos la definición de bit menos significativo LSB, sería esencialmente el máximo error. Siempre vamos a estar haciendo análisis como si fuera un análisis, de O grande de tiempo de ejecución. Vamos a estar viendo el máximo error que se puede cometer. Obviamente también se podría analizar cuál es el error promedio, pero es más complicada la derivación del resultado. En el caso del máximo error, para redondeo, estaría dando medio LSB. Bueno, esto es así independientemente de la base adoptada. Porque eventualmente la base va a estar codificada en base 2. Eventualmente dentro de la computadora va a ser un número binario. Pero tal vez estamos nosotros codificando, porque en algún punto esto lo vamos a aplicar desde ya a una representación de punto flotante. Puede ser que esa representación haya elegido una base distinta a 2. Por ahí eligió 4, 8, 16. Pero no cambia el resultado. Porque el umbral sería el punto equidistante de dos números máquinas consecutivos. El umbral se puede conocer si lo alcanzamos o lo pasamos. De nuevo, ¿por qué digo la palabra umbral? Sería el umbral entre me quedo en el actual, me quedo en el que da truncar, o voy al que da truncar, perdón, o estoy mal, al que da truncar más un LSB. Ese umbral que separa en cuál de los dos resultados me quedo, lo encontramos interesantemente, independiente, sin importar la base. Claro, a ver, para base 10 no. Para bases de sistemas de punto flotante, representaciones de punto flotante, es decir, para potencias de 2, el umbral lo encontramos mirando solo el bit más significativo entre los dígitos a ser descartado. Inclusive si el dígito no es base 2. Si estoy descartando un dígito, por ejemplo, hexadecimal, ¿cómo sería el umbral para base 16? Sería 8 para arriba sumo un LSB, 7 para abajo me quedo donde estoy. Pero piensen cómo se codifica el 8, los números mayores a 8, si utilizamos un BCD natural. El 8 se codifica como el 1, 0, 0, 0. El 9 es 1, 0, 0, 1. Y de ahí hasta el 15 es 1, 1, 1, 1. Noten que todos
arrancan con el primer dígito prendido. Entonces, interesantemente, si la base es potencia de 2, como tiene que ser, solo mirando el bit, independientemente si la base es 2 o no, solo mirando el bit más significativo, ya puedo tomar la decisión de si debo quedarme donde estoy, dando el mismo resultado que al truncar, o sumarle 1. Bueno, lo que decíamos recién, capturado allí en texto por si la explicación hablada no se entiende, creo que ayuda como para clavar un clavo y quedar como varios golpes, lo mismo para que una idea se entienda, por ahí hay que por ahí reiterarse un poco. Y está el truco que me contaban la vez pasada en la consulta de si se pone larga la explicación, le suben la velocidad de reproducción y a otra cosa. Y me quedo tranquilo de que no sé cómo hace Google, pero no te cambia, cuando lo aceleras no te cambia un pop-up me apareció acá. No te cambia el tono, más o menos se entiende igual. Más o menos. Ok. Hablamos del máximo error en el caso de redondeo. Entonces sería interesante ver, porque es un criterio de comparación más que razonable, cuál es el máximo error en un caso, cuál es el máximo error en el otro. Entonces, bueno, veamos qué nos termina dando en función de qué esquema de redondeo utilizamos, si hacemos truncado o el que llamamos recién redondeo. Lo vamos a denominar más adelante proximidad, que es un nombre más preciso porque te lleva al número máquina más próximo. Y queremos ver entonces cuál es el escenario en el que peor se desempeña. Para truncado, no hay duda que lo peor sería si lo que estamos descartando son todos unos, o si hablamos en general, son todos base menos 1, son dígitos base menos 1. Por ejemplo, estoy en base 10, ¿no? Voy de nuevo a base 10, no nos sirve para una representación de punto flotante, pero por ahí sí para entenderlo. Si uno tiene que truncar a valores enteros, pensemos en el ejemplo del kiosco. Si me van a truncar y voy a pagar una cantidad entera, ¿cuál sería el máximo error? Si tengo 2,0 es 2, ahí el error es 0, un resultado preciso. 2,5, 2,50, bueno, el error es 50. ¿Hasta dónde puedo hacerlo subir el error? Bueno, si fuera 3, de nuevo el error es 0. No tengo que estar lo más alejado posible de 2, pero sin llegar a 3. Sería 2,99. ¿Y cuánto es el error? 99. Y bueno, si lo hablamos en general, el error sería un LSB. Sumarle 1, porque ¿cuánto sería el máximo error en el ejemplo del kiosquero? Un peso. 0,9999, prácticamente un peso. Entonces sí, truncado sería un peso, o hablando en general, el error sería un LSB. Hablamos siempre del máximo error, ¿no? Que es el que es relativamente fácil de analizar. Y habíamos hablado recién de que en el caso del redondeo la situación mejora, ya que lo peor que puede pasar, si me voy alejando de 2 pesos, 2,10, 2,20, 2,30, son 10, 20, 30 centavos de error. Cuando llego a 2,50, habíamos dicho, bueno, normalmente te lo redondean a 3, después vamos a ver qué valor conviene dar, ya que podrías dar, si es 2,50, desde el punto de vista del error, da lo mismo decir 2, el error es 50 centavos, o 3, el error también es 50 centavos. Pero lo interesante es esto, si te vas a 2,60, que uno dice, bueno, en el caso de truncado, sería 60 centavos el error. Bueno, no sucede, porque 2,60 se redondea a 3. ¿Y el error cuánto fue? 40 centavos. Así que noten que cuando nos pasamos el umbral era justamente, como dice allí, cuando equidista entre dos números máquina, sería 50 centavos. Y 50 centavos, si los números que represento son números enteros, sería medio LSB. Podemos decir que es el doble de preciso, ya que el error es la mitad. Es verdad, proximidad es muy superior desde el punto de vista de la precisión, es el doble de preciso, pero le podemos criticar algo que por el lado de truncado no está presente. Se paga un costo en tiempo, porque truncado nunca necesita sumar, mientras que redondeo, si hacemos un análisis caso por caso, bueno, en la mitad de los casos da el resultado sin hacer nada, pero en la otra mitad es cuando hay que sumar un LSB, y al sumar un LSB, obviamente involucra no solo un circuito sumador, que por ahí lo tenés a disposición, sino además la demora de sumar 1. Porque hemos hablado que sumar 1, para los humanos por ahí es una cuenta fácil de hacer, pero si la hacemos en hardware, hay un peor caso en donde se van produciendo acarreos en cascada, y bueno, hace que el tiempo de sumar
1 sea lo mismo que sumarle cualquier par de números. O sea, si uno tiene que tomar el peor caso toma lo mismo sumar 1 que sumar x más y. Por ende, es caro el costo que pagamos, pero bueno, acá hay un compromiso. ¿Qué querés? ¿Más desempeño o más precisión? Me imagino que lo ideal, y de hecho es lo que va a ser la norma, es dejar que el programador elija, ¿no? Si vos querés más precisión, optarás por redondeo, o como se va a llamar redondeo, proximidad, o si querés más desempeño, optarás por alguna forma de redondeo más cercano al truncado. Bien, estamos en condiciones de dar una definición más genérica de estas teorías de estas funciones de redondeo, porque hasta ahora solo hablábamos de valores absolutos. Necesariamente tenemos que hacer una presentación más formal que cubra casos positivos, negativos, como para generalizar estos conceptos de truncado y redondeo. Y bueno, desde ya le vamos a poner nombres más precisos. Esta parte de la materia es uno de los dos lugares en los que tenemos definiciones formales. Es una materia en la cual, si bien hay muchos conceptos, en la presentación no siempre es dando definiciones formales. ¿Qué es una definición formal? Bueno, es como esas definiciones que están en los libros matemáticos. Son definiciones que, para ser formales, tienen que ser tales que cualquier persona que las lea las entienda igual. Es decir, formal es la inversa de subjetivo. Podríamos decir, formal es objetivo. Tiene que ser, y abro el paraguas porque van a ser definiciones con mucha precisión justamente. ¿Por qué? Y porque necesitamos que cualquier persona que las lea entiendas lo mismo. Y encima la teoría de redondeo es fuertemente matemática, y bueno, la matemática casi siempre, tal vez por eso la gente tiene esa como, no sé, tendencia o esa aversión a ese rechazo a la matemática, puede ser producto de que hace uso de una manera de expresar las ideas muy precisa, súper precisa, pero que por ahí no todos lo van siguiendo y llega un punto y dice, ya no entiendo nada. Se da una situación muy extraña. La gente de computación en general, charlando con los alumnos, uno nota de que la mayoría tiene esa aversión a la matemática, pero increíblemente si le preguntás, che, ¿te gusta programar? Sí, me encanta. O de nuevo, a la mayoría. Ahora, los lenguajes de programación son todavía más estrictos que el lenguaje de la matemática. Son esas cosas, esas contradicciones, que bueno, los humanos somos contradictorios, así que no hay ningún problema con eso. Pero bueno, la próxima vez que, bueno, o ahora cuando estén viendo las transparencias que siguen las definiciones formales, traten de verlas como si fuera, no sé, un lenguaje de programación de la matemática. O sea, si uno acepta, uno baja la guardia, en algún punto empieza a tener sentido, como en algún punto empieza a tener sentido leer código C. Creo que ya están todos en esa situación en la que, espero, deja de ser un lenguaje de programación raro y uno está como que empezás a entender qué hacen las rutinas, las funciones, los procedimientos. Ok. ¿Qué es una función de redondeo? Formalmente, retomando la definición, una función de redondeo era un mapeo de R en M. Pero ahora podemos dar su definición formal. Tiene que ser un mapeo de los reales en los máquinas, donde para cualquier par de valores AB tomados de R, se tiene que verificar lo siguiente, que toda vez que A sea menor o igual a B, el redondeo de A, el RO de A, tiene que ser menor o igual al redondeo de B. Noten que no dice que tienen que ser iguales, o digamos, lo que está preservando esta definición es el orden. Si hay un orden entre los elementos tomados de R, ese mismo orden se tiene que respetar en los redondeos de esos elementos. O sea, es una función que debe preservar el orden. Ok. Noten que ya esto califica como definición formal, porque empezamos a usar estos símbolos, fíjense, acá empiezan a aparecer, ¿no? Por ahí de nuevo, son símbolos que usamos mucho y no les llamo la atención, pero acá estamos hablando de dominio imagen, acá hablamos, bueno, el simbolito de pertenece, estos simbolitos de menor o igual. Noten que acá no ponemos una condición booleana o, digamos, estamos usando terminología matemática, que es igualmente de precisa que los lenguajes de programación a los que estamos acostumbrados. Ok, la siguiente definición es la definición de redondeo óptimo. Una función de redondeo ρ, vamos a decir que es óptima, sí, solo sí, frase muy, ¿no?, de las definiciones formales. Este sí, solo sí, ¿qué implica? Este sí, solo sí implica que si se cumple lo de acá, se tiene que cumplir lo de acá arriba. Y que si se cumple lo de acá arriba,
se tiene que cumplir necesariamente lo de acá abajo. O sea, vendría a ser como que la flecha va para los dos lados. A implica B y B implica A. O sea, los dos son equivalentes. Creo que lo tenemos también en alguna otra definición más, este sí, solo sí. Vuelvo, vamos a decir que una función de redondeo ρ, y atención, cuando digo una función de redondeo ρ, estoy haciendo referencia a todas las características que tiene que tener esta función de redondeo que acabamos de ver en la transparencia anterior. Es decir, que ρ es un mapeo que va a preservar el orden. Entonces, si es una función de redondeo, vamos a decir que es óptima si se verifica lo siguiente. Es muy simple la definición. Si el valor que voy a redondear ya es un número máquina, ρ no lo tiene que tocar. O sea, si ya es un número máquina, ρ de A tiene que ser A. No lo puede cambiar. Tiene que retornarte el mismo valor. Bueno, una vez que si un redondeo es óptimo, hay un corolario, una propiedad extra producto de la definición. La definición es lo primero que vimos allí. Nos asegura, si el redondeo es óptimo, que para cualquier valor A tomado de los reales, tal que si tenemos dos números máquinas consecutivos y se verifica qué cosa, que el valor que quiero redondear está atrapado, está entre medio de los dos números máquina, si es óptimo, va a ser algo bastante coherente el redondeo, porque la función de redondeo, la definición de función de redondeo, es demasiado general. Por ejemplo, yo podría tener una función de redondeo para los naturales, la siguiente: a todo valor lo redondeo a 0. Parece una locura como función de redondeo, ¿no? Pero funciona. O sea, el 0 se redondea a 0 y el 2 millones se redondea a 0. Noten que es una función de redondeo que tiene un error horrible, ¿no? Es mucho peor que truncación. Pero bueno, en este caso, estamos cumpliendo con la definición de función de redondeo. Redondea todo a 0. Y fíjense que preserva el orden parcial, porque como era menor o igual, por ejemplo, si 28 es menor o igual a 32, el redondeo de 28, 0, es menor o igual al redondeo de 32, 0 también. O sea, es muy genérica la definición de función de redondeo. La tenemos que, para que sean redondeos útiles, la tenemos que restringir un poquito más. Bueno, que sea óptimo es un primer paso en ese sentido. Decimos que es óptimo si no trabaja en vano, si toma un número que ya es máquina, al redondearlo no hace nada. Y un colorario, una consecuencia de esa definición, es que entonces, para todos los valores comprendidos entre dos números máquinas, el redondeo de ese valor que está entre esos dos números máquina me tiene que dar o el número máquina, decíamos, que se obtiene haciendo truncación, o el que se obtiene haciendo truncación más un LSB. O sea, cualquiera de estos dos números máquina consecutivos. Desde ya, truncación, proximidad van a ser redondeos óptimos, pero lo vamos a definir en un par de transparencias más adelante. Bueno, esa afirmación de que tiene que dar M1 o M2 se puede demostrar. Se puede demostrar haciendo uso de la definición de función de redondeo y de la definición de función de redondeo óptimo. O bueno, redondeo óptimo. Y todas las demostraciones son bastante difíciles en general en matemática, porque tienen que probar una frase, tienen que probar que esa frase se cumple siempre. Y eso es bastante, a veces es complicado de hacerlo, porque significa... Perdón, vuelvo un segundo para atrás. Bueno, me quedó... A ver. Está complicado volver para atrás con la animación. Necesito yo probar que esa frase se va a cumplir para todas las funciones de redondeo habidas y por haber. Y son infinitas. Entonces hay un truco que usan siempre los matemáticos, que es hacer una prueba por el absurdo. ¿Y en qué consiste una prueba por el absurdo? Es una forma bastante interesante de demostrar cosas que de otra manera sería difícil probar. Lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que no se cumple lo que esa afirmación que queremos demostrar. Asumimos por el absurdo que no se cumple. Entonces, si el redondeo de A me daba M1 o M2, vamos a asumir que eso no se cumple. O sea, voy a asumir ¿qué cosa? Que el redondeo de A, que recuerden, un valor que estaba entre M1 y M2, da un M', y M' no es ni M1 ni M2, va a ser M3, ponele, algún otro M. Ok. ¿Y cómo funcionan estas demostraciones por el absurdo? De la siguiente manera. Si en base a esta suposición, es una suposición, de hecho sabemos que es una suposición falsa,
porque vamos a terminar pudiendo demostrarlo. Pero supongamos por un momento que esto es verdad, que esta suposición es válida, y lo que vamos a poder derivar en base a esta suposición que estamos haciendo para la demostración por el absurdo, si llegamos a demostrar, por ejemplo, que el 2 es impar, una pavada, uno dice, pero pará, ¿y cómo derivamos esta pavada? Bueno, la derivamos en base a esta suposición de arriba. Es decir, toda vez que esta suposición sea verdad, el 2 deja de ser par, lo cual no puede ser. Entonces, ¿cuál es la única forma de que la cosa cierre? La única forma de que la cosa cierre es que esta suposición de acá arriba no sea verdad. Es una manera muy interesante, porque si esto no es verdad, ¿qué es lo que pasa a ser verdad? Que el ρ de A tiene que ser M1 o M2, lo que quería demostrar. Es una forma, la verdad, muy elegante de hacer demostraciones. Y bueno, lo aplicamos para este corolario, por así decir. Digo corolario porque en realidad, comillas, lo de corolario, pues no es... bueno, podría ser un corolario. Bueno, no está demostrado como tal, a tal efecto. Es simplemente una propiedad derivada en base a la definición de redondeo óptimo. Empecemos asumiendo entonces que da un M' que no es ni M1 ni M2. Bueno, sabíamos que A estaba atrapado entre M1 y M2. Esta era parte de la definición. Si está entre estos dos, tiene que dar M1 o M2. Y dijimos, está entre estos dos y no da ni M1 ni M2. Como acá hay un orden, bueno, podemos aplicar la definición de ρ y nos da que ρ de M1 tiene que ser estrictamente menor a ρ de A, que tiene que ser estrictamente menor a ρ de M2. Hasta ahí, todo bien. Aplicamos definición de redondeo. Pero, a su vez, como ρ es óptimo, sabemos que ρ de M1 tiene que ser M1 y ρ de M2 tiene que ser M2. Por ende, nos queda ¿qué cosa? Nos queda que M', el resultado de hacer el redondeo, recuerden que habíamos dicho que ρ de A era M', entonces acá tenemos M1, acá tenemos M' y acá tenemos M2. Nos queda esta afirmación, justo me quedó cortado, acá la tendría que haber bajado. Nos queda que M1, entre M' está entre M1 y M2. Pero esto es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Porque M1 y M2 eran consecutivos. Y ese absurdo, ¿de dónde provino? Y provino de asumir que había un M' que no era ni M1 ni M2. Por ende, M1, M' necesariamente tiene que ser o M1 o M2, que es lo que queríamos demostrar. Es una forma, la verdad, muy poderosa de construir demostraciones. No los distraigo más con estas cuestiones de matemática. Retomemos nuestras definiciones formales. Vamos a introducir un poquito de terminología. Si ρ es un redondeo, vamos a decir que es dirigido hacia arriba. Ahí aparece otra vez. Si, solo si. Para cualquier A tomado de R, ρ de A nos termina dando un valor mayor o igual a A. ¿Por qué se llama dirigido hacia arriba? Es como que el redondeo o te da lo mismo o da uno un poco más grande. O sea, hacia arriba redondea. Cuando decimos hacia arriba sería si ponemos, no sé, la recta numérica parada, ¿no? Como da hacia más infinito, como que agranda el número. Ok. De la misma manera, vamos a decir que un redondeo es dirigido hacia abajo si solo si se cumple ¿qué cosa? Que cualquier valor tomado de A es tal que el redondeo de A es menor o igual al número en cuestión. O sea, el número máquina da siempre menor o igual al número del cual partimos, y cuando es redondeo dirigido hacia arriba, el número máquina termina siendo el mismo o uno más grande. Bueno, otra definición que vamos a estar utilizando para caracterizar nuestras funciones de redondeo de esta manera ya más formal, es cuando decimos que un redondeo es simétrico. Decimos que un redondeo es simétrico si solo si se cumple ¿qué cosa? Para cualquier valor de A, tomado de los reales, nos da lo mismo ρ de A que menos ρ de menos A. Es decir, que podemos pensar el redondeo de un valor mirando cuál es el resultado de, no sé, redondear en positivo. Lo redondeamos en positivo y después simplemente le ponemos un menos adelante. Si 2,3 se redondeaba a 3, bueno, menos 2,3 se tiene que redondear a menos 3. Y esto de la simetría lo habíamos mencionado
al hablar de la aritmética de punto fijo. A los humanos nos encantan las cosas simétricas. Algunos incluso dicen que hasta la belleza, cuando, no sé, un edificio es simétrico, ¿no? O una casa, o una cara, lo que fuera. Y en este caso, increíblemente, habíamos dicho que si el rango era simétrico, nos simplificaba la vida. Y lo mismo con los redondeos simétricos, nos va a simplificar la vida. ¿Por qué? Y porque razonar con los números negativos, a diario manejamos magnitudes, las magnitudes son positivas. Entonces, estamos más acostumbrados, uno va a comprar un kilo de pan y no pensás nunca en un kilo, en un menos un kilo de pan, ¿no? Vas a comprar pan a la panadería y vos le das pan al tipo, es una cosa muy rara. Entonces, normalmente nos es más fácil pensar en positivo, y bueno, si es simétrico, lo que razonemos en positivo se cumple a rajatabla en negativo. Esto no siempre es así, porque no todas las funciones de redondeo son simétricas. Bueno, en este punto podemos introducir lo que se conoce como el redondeo óptimo dirigido hacia abajo. O sea, combina las dos definiciones anteriores, ¿no? Dirigido hacia abajo y óptimo a la vez. ¿Y cómo se define el redondeo óptimo dirigido hacia abajo? Bueno, lo vamos a llamar triangulito para abajo. Como es un redondeo, va de R en M, como siempre. Y se define de la siguiente manera. Va a ser el máximo entre el conjunto de valores. Bueno, esto acá nos vuelve a aparecer otra vez mayor cantidad de formalismo matemático. Acá esta definición con corchete, palito, corchete, es posiblemente una de las instrumentos que tenemos a disposición en el lenguaje de la matemática más poderosos. Nos permite definir un conjunto, pero no por extensión. Normalmente hacemos, ¿se acuerdan en C cuando inicializamos, no sé, un arreglo? Pones corchete y vas poniendo los elementos, corchete. Bueno, eso es porque el arreglo es como una especie de conjunto, bueno, sería un conjunto con orden, una secuencia sería. Lo estamos caracterizando por extensión, listando sus elementos. Esta definición, cuando ponemos el palito parado acá, nos permite dar una definición por comprensión, lo cual nos da una definición más cortita. Fíjense que me va a entrar en la misma transparencia el óptimo dirigido hacia abajo y también el óptimo dirigido hacia arriba. ¿Y cómo lo capturamos una definición potencialmente infinita en pocas letras? Bueno, describiendo qué propiedad tiene que cumplir. Acá vamos a decir quiénes son los elementos que conforman el conjunto, y del otro lado del palito parado, del pipe, vamos a hablar de qué propiedad tienen que cumplir. Y fíjense, lo que vamos a hacer es esto. Va a ser el triangulito para abajo, el redondeo óptimo dirigido hacia abajo. Va a ser el más grande, el máximo entre qué cosa. El conjunto de los valores máquina tales que son menor o igual a A. Ahora después lo vamos a ver en la próxima transparencia con una recta numérica que creo va a ayudar. Pero todos los valores máquina que son menores o iguales al número que estoy redondeando con triangulito para abajo, los junto, y de todos ellos me quedo con el más grande. ¿Qué estoy agarrando? Bueno, es el número máquina más cerca de A. Porque son todos los que están para abajo, pero entre todos los que están para abajo me quedo con el más grande. Por ende, es el número máquina más cercano a A. Obviamente, el óptimo dirigido hacia arriba es lo mismo, pero al revés. Armo, lo vamos a llamar triangulito para arriba. Armo el conjunto de los números máquina, de nuevo usando esta notación de conjuntos por comprensión. El conjunto de los números máquina tomados de M, recuerden que esto M es finito, entonces es el mínimo aplicado a un conjunto finito. A final de cuentas, esto es una definición formal. Después lo obtenemos mucho más fácil, el resultado de triangulito para abajo, triangulito para arriba. Lo decíamos intuitivamente al comienzo del módulo. Es el que me da truncar o el que me da truncar más un LCB. Pero bueno, formalmente esta definición tiene que ser bien precisa. Está compuesto como: busco todos los números máquina mayores o iguales al valor que estoy redondeando, y de todos ellos, son los mayores, de todos ellos me quedo con el más pequeñito. ¿Qué logré obtener? El número máquina más cercano a A para arriba, y en el caso anterior he obtenido el número máquina más cercano a A para abajo, diciendo abajo y arriba si ponemos la recta numérica vertical, por así decir. Bueno, tratemos de meter la recta numérica que creo va a ayudar a entender qué sucede con estos redondeos.
Y se puede decir que el redondeo óptimo hacia arriba se aleja del cero en los positivos y se acerca al cero en los negativos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, que triangulito para arriba no es simétrico, de hecho no lo es. Y lo mismo podemos decir triangulito para abajo. Se acerca al cero en los positivos y se aleja en los negativos. Gráficamente, poniendo la recta numérica parada, como decíamos hoy. Si yo tengo un número que es, acá está el 0, acá hay un número, el número A, que es un número obviamente positivo. Noten cómo triangulito para arriba se aleja del 0 y triangulito para abajo se acerca al 0. Está bien, porque decíamos que era, ¿se acuerdan la definición? Es el menor entre los mayores, es el mayor entre los menores. Entonces uno se va para arriba, el otro se va para abajo. Pero esto de ir para arriba y para abajo también se cumple con los negativos. Este número B, por ejemplo, es negativo. Y noten cómo se invierte, ¿no? Antes, triangulito para arriba me alejaba del 0 y ahora triangulito para arriba me acerca al 0. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Porque antes tenía el 0 estaba abajo o ahora el 0 está arriba. De alguna manera es como que este fragmento de la recta numérica vendría acá abajo, ¿no? Continuaría acá abajo. La verdad que por ahí tenía que haberlo graficado de esa manera para que se entienda mejor. Pero bueno, mentalmente desplacen este gráfico, colóquenlo acá abajo y ahí notan cómo, o deberían notar cómo, triangulito para arriba a veces te acerca al 0, a veces te aleja, y lo mismo triangulito para abajo. ¿Qué estamos diciendo? No son simétricos. Entonces, lo que queremos es lograr, en base a estos dos redondeos que ya son óptimos, definir un redondeo simétrico. Un redondeo simétrico que sea útil. Bueno, hay tres que podemos definir. Truncado, que vamos a definir formalmente, el que ya hemos tratado de introducir con palabras, que era el que decía cortamos, truncamos a la cantidad de dígitos que puedo utilizar y al resto los tiro. Va a ser un redondeo que lo vimos en el caso, intuitivamente hablamos del caso positivo. Como corto y los tiro, me acerca al 0. Pero si lo pensamos en los negativos, cortar y tirar, lo que no me entra, también me acerca al 0. Va a ser un redondeo simétrico que siempre te acerca al 0. Y el dual sería, bueno, la inversa de truncado. Se le puso de nombre aumentación. No está mal el nombre, porque como que te aleja del 0 en los positivos y también te aleja del 0 en los negativos. Van a ver que de alguna manera terminamos sumándole 1. Sumamos un LSB porque vamos al siguiente. Bueno, si están pensando, por ahí no. A ver, quizás les cuento el final. Truncado dijimos que era muy eficiente. Ahora, aumentación no es nada eficiente porque siempre le termina sumando 1. O bueno, cuando, a menos de que sea un número máquina el que estás redondeando, si no es un número máquina le termina sumando 1. Sí, está bien. Es poco eficiente aumentación, pero por una cuestión de completitud, de tener el que se acerca al 0 y el que se aleja al 0, lo tenemos definido también. Y aparece nuestro amigo, el que llamamos redondeo, pero es confuso una función de redondeo, llamarla redondeo, le cambiaron el nombre y pusieron proximidad, que la verdad es un gran nombre, porque te da la idea de lo que hace. ¿Qué hace proximidad? Siempre te redondea hacia el número máquina más próximo. Si estoy... bueno, y habría que ver qué hacemos en el caso límite. En el caso límite, el proximidad básico se aleja, agarra el de mayor magnitud, se aleja del 0 al equidistar entre dos números máquinas consecutivos. Después vamos a ver que hay una proximidad corregida para que no sea, que no haga siempre lo mismo en el caso del empate, ¿no? De cuando estamos en el umbral. Pero habíamos empezado a recorrer todas estas definiciones formales para justamente definir formalmente estas funciones y no aquí con palabras como están en esta transparencia. Pasemos a definirlas entonces usando la notación matemática. Lo que tenemos es, en el caso de truncado, la función la vamos a llamar, bueno, t, como es un redondeo va de R en M, y se verifica lo siguiente, que truncar un cierto valor A, este valor A, ¿de dónde lo tomamos? Y acá está el signature, lo vamos a tomar de los reales. O sea, truncar un real va a dar, si es un número positivo, triangulito para abajo. Si es un número negativo, triangulito para arriba. Increíblemente, acá tenemos más simbolismo matemático. Esta llave
lo que me permite hacer es definir una función por casos, como si fuera un case en programación. ¿Y cómo es la mano? Vos decís, esta función tiene que dar este resultado si se cumple esta condición, o este resultado si se cumple esta condición. Obviamente tenemos que tener cuidado al hacer una definición de una función por casos, que estén todos los casos cubiertos. Es decir, noten que cualquiera sea el número A real tomado de R, o va a ser positivo o igual a 0, o va a ser negativo. A veces cuando les tomaba esto en el final escrito, se olvidaban y ponían mayor a 0, menor a 0, y se olvidaban el igual a 0. No está bien definida una función si me queda algún valor del dominio sin cubrir en las alternativas de una función definida por casos. En programación no hay drama, y si no entra en ningún caso sigue para abajo, pero aquí esto es, de alguna manera, el lenguaje matemático no tiene esa salida por defecto. O sea, la tenés que incorporar vos, o si no te queda una función parcial, una función indefinida en un dato, en un punto del conjunto R. También estaría mal, pero menos mal, como diría Casca, si ponemos mayor o igual a 0 y acá abajo ponemos menor o igual a 0. Estaría mal, pero no tan mal, porque está como el mismo caso contemplado en dos alternativas, pero justo si se fijan, triangulito para abajo, como el 0 normalmente es un número máquina, triangulito para abajo de A o triangulito para arriba de A, como las dos son óptimas, te terminan dando 0. Entonces estaría cubierto, estarían mal los casos. Hay un caso en el cual hay dos alternativas, pero en los dos casos da lo mismo, entonces sigue siendo una función, ¿no? No se transforma en una relación, sigue siendo función. Hagamos lo mismo con aumentación, es igual de fácil. Lo único que tenemos que hacer es elegir para los positivos el que se aleja del 0, que era triangulito para arriba, y para los negativos el que se aleja del 0, que en este caso triangulito para abajo. Si se fijan, incluso es hasta simétrica la definición, ¿no? Noten cómo acá las puntitas de los triángulos van hacia adentro, acá las puntitas de los triángulos van hacia afuera. Bueno, usen la técnica, la técnica memotécnica que gusten para recordar estas definiciones. Y llegamos ahora sí a proximidad. Y vamos a definir lo que se llama proximidad biased. ¿Qué significa esa palabra en inglés? Significa sesgada. Es proximidad sesgada. ¿Qué es un sesgo? Bueno, un sesgo es, ante una cierta situación siempre hago lo mismo. Por eso tengo un sesgo. ¿Cómo sería no tener sesgo? Bueno, sería, por ejemplo, ante una cierta situación, a veces hago A, a veces hago B. Tener como alternativas. Y no preferir ninguna de las dos. Obviamente es sesgado o no sesgado cuando hay alternativas. Si no hay alternativas, no podemos hablar de sesgo. Cuando uno hace truncación, ¿por qué? Porque cuando uno hace truncación, ¿por qué no hacemos truncación sesgada y truncación no sesgada? Porque no hay alternativa. Para que funcione, siempre se corta y siempre, bueno, es triangulito arriba, triangulito abajo, si es positivo, si es negativo, y se acabó. Aquí en proximidad van a ver que hay un lugar en el cual hay dos alternativas, dos resultados posibles, sin perder el sentido de la función de redondeo. Y en ese caso, como hay dos alternativas posibles, bueno, si tomamos siempre la misma alternativa, si vamos siempre por A, ahí hay un sesgo. Si vamos siempre por B, ahí hay un sesgo. Para que sea no sesgada, necesitaríamos a veces ir por A, a veces ir por B. Tal vez no se entiende de qué estoy hablando, ahora cuando lo veamos en particular va a aparecer dónde está el sesgo. Bueno, noten que la definición es un poquito más complicada. Es un poquito más complicada simplemente porque tenemos positivos y negativos. Y también porque, bueno, la función de proximidad tiene dos resultados posibles en función de en qué punto estoy. Si llegué al umbral o si me pasé del umbral. Los dos números máquinas consecutivos son justamente triangulito para abajo de A y triangulito para arriba de A. Son los dos números máquinas, decíamos, más cercanos a A. Y concentrémonos en las primeras dos definiciones. Si yo estoy al umbral, no lo toco. ¿Qué va a ser el umbral? El umbral, perdón, creo que lo tengo acá. El umbral es el punto equidistante entre los dos números máquina consecutivos más cercanos al valor que estoy redondeando. Recuerden que la signature es de reales a máquina, entonces el valor A puede ser un número que no sea máquina, puede ser un real que no es máquina. Entonces, lo que voy a considerar es los dos números máquinas cercanos a A, para abajo y para arriba, y hago el promedio entre los dos. O sea, lo que estoy obteniendo es un punto equidistante entre dos valores máquina consecutivos. Y fíjense esto, si estoy desde triangulito para abajo de A
ahí cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque A puede ser un número máquina también, ¿no? Los números máquina están contenidos dentro de los reales. Si voy desde triangulito para abajo de A hasta el umbral, pero sin tocarlo, me quedo donde estoy. O sea, uso triangulito para abajo. Si estoy pasando el umbral y llegando a triangulito para arriba, abierto en el umbral, cerrado en triangulito para arriba, me quedo en triangulito para arriba. O sea, ya me pasé de la mitad, hago aumentación, sería en este caso si es positivo, o hago truncación si es negativo. Y la pregunta del millón es, ¿qué tengo que hacer? Y esto es así para positivo y negativo. La pregunta del millón, lo que me falta cubrir estos dos primeros casos es, ¿qué hago al estar en el umbral? ¿Se acuerdan? Voy al kiosco y sale 2,50. Realmente el kiosquero me podría cobrar 2 pesos, porque el error es 50 centavos. Lo que suele pasar es que me cobra 3. ¿Por qué? Bueno, porque es sesgado, ¿no? El tipo está sesgado a que le convenga a él, a ganar plata el kiosquero y, bueno, y no que la ganes vos. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en el umbral? El caso positivo tal vez es fácil. Si estamos en el umbral y es positivo, me alejo del 0. Es decir, si es 2,50 me voy a 3, me alejo del 0. Y ahora, si quedó claro el caso positivo, que es el que se parece al kiosquero, tal vez es más fácil ver el caso negativo, porque el caso negativo tiene que ser simétrico. Recuerden que, como dice el título de la transparencia, estoy definiendo redondeos simétricos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que sea simétrico? Si antes hacíamos, si en los positivos hacíamos me alejo del 0, eso lo hacíamos con triangulito para arriba, para los negativos tengo que hacer lo mismo. Me debo alejar del 0 para que siga siendo simétrico. Y si es negativo, ¿cómo me alejo del 0? Triangulito para abajo. Ahí nos quedó la definición formal de lo que llamamos redondeo, que, si somos precisos, es uno de los redondeos, el redondeo llamado proximidad, y en particular es proximidad sesgado. ¿Por qué sesgado? Lo que les decía recién, porque el kiosquero siempre se quiere quedar 2,50, nunca te lo redondea a 2, siempre te lo redondea a 3. ¿Por qué sesgo? Bueno, porque la verdad que cuando estamos en el umbral, debería ser lo mismo. De hecho lo es. El error es lo mismo si yo acá hago triangulito para abajo o hago triangulito para arriba. O sea, hay dos posibilidades cuando estoy parado en el umbral. ¿Cómo sería un redondeo que no tenga sesgo? Podría ser tiro una moneda. Ese sería uno sin sesgo. En inglés sin sesgo es unbiased. Bueno, funcionaría. Vas al kiosco, 2,50. Y el kiosquero agarra una moneda y dice, hacemos así, si sale cara te cobro 3, si sale seca te cobro 2. Y con cada cliente lo hace, y bueno, más allá de que a veces uno tira la moneda y sale 10 veces seguida lo mismo, los que hayan hecho, bueno, van a hacer más adelante de carrera algo relacionado a probabilidad, realmente sale la mitad de las veces para arriba y la mitad de las veces para abajo. Entonces el redondeo la mitad de las veces va a ser 3 pesos, la mitad de las veces va a ser 2 pesos. Ahí tendríamos un redondeo unbiased. Pero hay un problema. Si yo quiero implementar eso en la computadora, ¿cómo haces para simular el tirado de la moneda? Es todo un tema. Y bueno, en particular consume entropía y además del generador el dep random que tiene la computadora, vas consumiendo allí números, y esos números normalmente, los números verdaderamente aleatorios, los vas a necesitar para cuestiones, por ejemplo, para privacidad, para cifrado, para cosas más relevantes y no tanto para transformar una proximidad bias en unbiased. Y la verdad que se les ha ocurrido otra que vamos a ver a continuación, otra forma de proponer proximidad unbiased que no requiere tirar la moneda y de todas formas sigue siendo no sesgada. Pero bueno, antes de ver esa proximidad, hagamos una síntesis de estas distintas implementaciones. Tenemos, en general, a nivel de hardware, se va a estar implementando truncado o proximidad. Decíamos, aumentación tiene todo lo negativo de proximidad, porque suma 1 siempre, y nada de lo positivo de truncado, que era lo de ser eficiente. Y además también tiene lo negativo de truncado, que era el máximo error relativo de un LSB. Con aumentación también. Si vos 2,10 lo llevas a 3, 2,20 lo llevas a 3, 2,90 lo llevas a 3, ¿cuánto es el máximo error relativo de aumentación?
Bueno, el mismo análisis que hacíamos para truncado. Cuando estás en 2,01 lo llevas a 3 y el error es 99. O sea, el error es un LSB. Justamente el diseñador va a elegir si te implementa T o P, que son los que mejorcito andan de los tres que vimos. De los tres que vimos que son simétricos, ¿no? Que son los que los humanos no nos volvemos tan chango de usar. Y el diseñador va a tener que tomar la decisión de si uso T, uso P, porque afecta, decíamos, velocidad de cómputo, T es más eficiente, P menos. Precisión, P es más eficiente, T menos. Ahí tenemos como un compromiso con cuál nos quedamos. Es verdad que la máxima precisión la vamos a obtener usando bases pequeñas en nuestra representación de punto flotante, lo habíamos adelantado en el módulo anterior, y obviamente mecanismos de redondeo sofisticados. Por otro lado, la máxima velocidad de cómputo se lograría utilizando mecanismos más básicos como T o A, pero realmente recuerden que A veces se termina implementando con una suma, o sea, es más básico pero no es tan eficiente. Realmente T sería el que logramos el mayor desempeño. Y va a estar en el que, bueno, contesta las preguntas que nos quedaron pendientes del módulo anterior, de cómo codificamos la mantisa, cómo codificamos el exponente. Otra pregunta que tiene que contestar es qué funciones de redondeo simétrico vamos a estar implementando en hardware. Bien, de hecho estamos en la norma justamente lo que hace es contestar todas estas preguntas y algunas más también. En particular, adelantábamos recién que P tiene un comportamiento sesgado, por eso llamamos proximidad bias. El sesgo se manifiesta cuando estamos en el umbral, porque ahí, al equidistar entre dos números máquina, siempre elige al número máquina de mayor magnitud, el más alejado del cero. Hay un sesgo en la manera de resolver el caso límite. La norma implementa un redondeo sin sesgo. Y es maravilloso la idea que implementaron en la norma. En el caso límite, entre M1 y M2, si estoy en el caso límite, ¿no? Solamente el sesgo, decíamos, se manifiesta en el caso límite. Si estoy en el caso límite, 2,50, voy a elegir un resultado par. O sea, todo es que quiero redondear 2,50, voy a decir 2. Pero si estoy redondeando 3,50, ¿por qué digo 2? Porque el 2 es par. Si estoy redondeando 3,50, voy a decir 4. ¿Sí? Porque 4 es par. Noten que a veces voy para abajo, a veces voy para arriba. Y la pregunta es, ¿cuántas veces voy para abajo? La pregunta sería, ¿cuántas veces el número par es el de abajo? Bueno, la mitad de los casos. El par es el de abajo y el impar es el de arriba. En la otra mitad de los casos, el impar es el de abajo y el par es el de arriba. O sea, noten cómo eligiendo justamente los pares, que son la mitad de los números, logramos que en la mitad de los casos haga una cosa y en la otra mitad haga otra. Logramos el mismo efecto que tirando la moneda, pero sin consumir la entropía del generador de números al azar que implemente el sistema operativo. Lo cual es maravilloso. Y noten que se resuelve directamente. Ahora lo vemos en su definición formal. ¿Por qué es importante encima preferir los pares? Porque también podría haberse propuesto proximidad unbiased prefiriendo los impares. Bueno, este es bastante sutil, tal vez a esta altura del partido es complicado verlo. Si en algún momento revisitan este material preparando el examen final, ahí tal vez tenga más sentido esa pequeña aclaración que está ahí abajo. Habla de que disminuye el error acumulado producto de sucesivos redondeos. Porque tengan presente lo siguiente, si yo prefiero el par o prefiero el impar, da lo mismo, porque la magnitud del error es medio LSB. 2,50 dar 2 o 3 es el mismo error. Ahora, ¿por qué es mejor dar 2 que dar 3? Bueno, lo tienen que mirar en binario. ¿Cómo son los números pares en binario? Terminan en 0. ¿Cómo son los números impares en binario? Terminan en 1. Son las únicas dos alternativas. Ahora bien, ¿y qué gano yo en que termine? ¿Por qué es mejor que termine en 0? ¿Termina en 0 qué cosa? El número que estoy representando. El número resultado del redondeo. ¿Por qué es mejor que termine en 0? Sobre todo cuando estoy implementando operaciones de punto flotante. Bueno, por una cosita llamada overflow virtual. Cuando tengo un overflow virtual, el overflow de mantisa, ¿cómo se resolvía? Desplazando los dígitos a la derecha. ¿Y qué pasaba? Se caía el dígito menos significativo.
Y si ese dígito menos significativo era un 0, no había pérdida de precisión. Si era un 1, bueno, se cometía, en ese caso perdíamos, no sé si será que se está implementando allí, perdíamos un LSB, medio LSB, habría que ver. La clave está que si yo me quedo con un par, en un eventual overflow de mantisa, un overflow virtual que venga más adelante, esa operación me daría preciso, mientras que si yo hubiera preferido el impar, ese 1 que quedaba al final en el overflow de mantisa se me caía y el resultado no era preciso. Por eso decimos que no disminuye el error, no es que proximidad bias es más precisa que bias. Es más precisa a lo largo de varias operaciones, porque te afecta preferir el par, te ayuda a un eventual overflow de mantisa que venga más adelante. Si no se da nunca un overflow de mantisa, no hay diferencia. Pero bueno, uno tiene que cubrir todas las posibilidades y ciertamente optar por una implementación de proximidad que sea no sesgada es sin mayor esfuerzo, ahora vamos a ver cómo se define, sin un mayor esfuerzo aseguramos precisión. Y ustedes saben, cada vez que nos aparece precisión versus algo más, siempre nos quedamos con precisión porque la precisión es lo más preciado que tenemos. Eso nos cuentan los clientes. ¿Cómo es la definición de esta proximidad unbiased? Bueno, parece que es un escándalo. En realidad, tenemos que trabajar sobre la definición de precisión bias cuando el valor A pertenece al umbral, es el umbral. Y tenemos que recuerden que hacíamos una cosa si era positivo, hacíamos otra cosa si era negativo. O sea, acá están 1, 2, 3, 4. Los 4 casos de proximidad bias. Pero ahora lo abrimos en 2. Y lo abrimos en 2 en función de qué cosa? De P0. ¿Qué es P0? Bueno, P0 es el bit menos significativo entre los que me quedo. Entonces miren esto. Si estoy en el umbral decíamos da lo mismo triangulito arriba o triangulito abajo. Porque el error es el mismo, medio LSB. Porque estoy en el umbral. Cuando era el umbral era triangulito para arriba más triangulito para abajo dividido 2. Medio LSB justamente. Ahora bien, si estoy en un número par y es un... perdón, lo pensamos con los positivos que es más fácil. Si estoy en un número par, P0 igual a 0, y es positivo, lo que quiero hacer es que el resultado no cambie. ¿Cómo hago que no cambie? Triangulito para abajo, me acerco al 0, no cambia. Ahora, si era impar y es positivo, yo quiero que cambie, quiero sumarle un LSB. Y como es positivo, ¿cómo le sumo un LSB? Me alejo del 0, triangulito para arriba. ¿Y qué pasa con los negativos? Tiene que ser simétrico. Si era 0 y hacíamos triangulito para abajo, me acerco al 0. Si es 0, me tengo que acercar al 0, pero como es negativo, ahora es triangulito para arriba. Y lo mismo al revés. Si era impar, yo quiero alejarme del 0, pero como ahora es negativo, ¿cómo me alejo del 0? Triangulito para abajo. Trato de que tenga un poco más de sentido la definición y que no sea solamente acordarme 6 casos de memoria. Porque bueno, la memoria te traiciona en los peores momentos. Bien, en este punto estamos en condiciones de cerrar la teoría de redondeo y empezar a hablar de la norma IEEE 754 que se introdujo allá por el año 85. Claro, habían pasado ya muchos años, la computación estaba creciendo, año 85 hasta ya existía Microsoft, y había la explosión de las PC de escritorio de IBM, ya se había dado, y la gente se empezaba a poner nerviosa cuando llevaba software de una computadora a otra y el resultado cambiaba. ¿Y por qué cambiaba? Bueno, porque las respuestas a las preguntas de cómo codifico la mantisa, cómo codifico el exponente, ¿uso mantisa normalizada o no? ¿Uso redondeo, proximidad, truncación, hago aumentación? ¿Bias, no, unbias? ¿Con cuál me quedo? Bueno, son muchas preguntas y cambiando alguna de esas respuestas cambia el resultado. Y eso la verdad no es algo que nosotros querramos o después tratar de explicárselo al cliente de por qué algo que antes andaba, cambiamos la computadora porque le dijimos que la cambie y ahora no anda y se nos complica explicarlo o justificarlo. Entonces apareció como estándar de la IEEE este estándar y lo que hizo fue analizar concienzudamente todas las alternativas y postular cuál sería la mejor combinación de respuestas a esos parámetros de configuración del hardware de punto flotante. En su mayor parte,
lo armó el profe Kahan, que es este muchacho que está acá, y fue un aporte tan apreciado por la industria que en el año 89, un par de años después de que se publicara, esto es un trabajo que le llevó como 10 años fácil, se le otorgó el premio Turing, que bueno, nosotros lamentablemente no tenemos premio Nobel a la computación. Alguien puede decir, bueno, en la época que Nobel estaba vivo, o bueno, cuando hizo el testamento, la computación no existía. Es verdad, pero si se fijan, no sé si habían notado, tampoco hay premio Nobel a la matemática. Hay premio Nobel a la paz, a la medicina, no sé, a la economía, hay de todo. Pero a la física, ¿no? Pero no hay premio Nobel a la matemática. ¿Por qué? Las malas lenguas cuentan que Nobel era un tipo que trabajaba todo el día, bueno, inventando la dinamita y qué sé yo. Se ve que estaba poco en la casa. Y las malas lenguas cuentan de que la esposa lo engañaba con un matemático. Así que le agarró tanto a bronca a los matemáticos que explícitamente dijo, eso dicen las malas lenguas, no quiero que haya un premio Nobel en la matemática. ¿Y en qué nos afecta a nosotros? A priori en nada, porque bueno, no existía la computación. Ciertamente era un matemático, pero no era alguien que hacía computación. Pero bueno, la computación históricamente somos una rama de la matemática, un desprendimiento de la matemática. Sin ir más lejos, hace unos años atrás el departamento de computación no existía y la licenciatura, la carrera que teníamos en ese momento, era una carrera más del departamento de matemática, increíblemente. Bueno, o no tan increíblemente, porque la computación ciertamente es una rama de la matemática. Así que un poco por eso no tenemos premio Nobel de computación, que bueno, por ejemplo Turing debería haber ganado el premio Nobel de computación de haberlo habido. Pero bueno, como no existía, nos creamos nuestro propio premio, lo organiza la ACM, una organización ahí de gente de computación, y le pusieron de nombre, la verdad, un flor de nombre. Turing es un prócer para nosotros, el padre de la computación, de la inteligencia artificial, de un montón de cosas. Es más, yo tengo esa idea loca de que si algún día le ponemos nombre al edificio nuestro de computación, ciertamente tendría que llamarse Alan Turing, el edificio de computación. No me parece que haya otro nombre razonable para ponerle. Y bueno, si les interesa este tema, chusmeen quienes han ganado el premio Turing a lo largo de los años. Se entrega todos los años, como el Nobel, y van a encontrarse allí todos nombres que son próceres de la computación de distintas áreas. Entonces están el que inventó todas las bases de datos, el tipo que inventó, no sé, los algoritmos, el que inventó C. Todo el mundo ha ganado el premio Turing. La gente que ha hecho cosas importantes, el que inventó Internet, todos los que hicieron cosas importantes de computación, eventualmente han ganado el premio Turing. Y todos los años, bueno, se van viendo a quién se lo dan, qué sé yo. A diferencia del premio Nobel te dan una carretillada de plata, de coronas noruegas. El premio Turing creo que plata no te dan, pero bueno, te da el prestigio desde ya. Y tenés que dar una clase magistral cuando lo recibís, o se estila dar una clase magistral, y eso también están realmente muy buenas, porque la gente, ya que es un gran honor haber ganado el premio, como que se esfuerzan y hacen una clase de esas que pasan a la historia. O sería una charla TED cuando no se habían inventado las charlas TED, por así decir. Bueno, empecemos a hablar ahora en el contexto de la norma. Empecemos a describir qué eligió hacer la norma con cada uno de los parámetros que tenemos que ir configurando para terminar obteniendo una representación. Empecemos por el principio. La primera pregunta es, ¿qué hará la norma? ¿Qué dirá la norma con respecto a cómo distribuir los bits entre mantisa y exponente? Estamos hablando cómo será el formato de representación de la norma. A priori tiene dos. Recuerden, fue publicada en el año 85, entonces lo que le va a pasar es que tal vez atrasa un poco en el tiempo. No hay ningún problema, la norma después por eso decía mayormente la hizo el profe Kahan, pero después se ha ido ayornando, creo que falleció el profe Kahan, así que desde ya otras personas la mantienen hoy en día. Tenemos lo que se llama precisión simple, y acá es donde ya empezamos a ver que atrasa, ¿no? Porque 32 bits nos quedó muy chico hoy en día. Si le tuviéramos que poner precisión simple a algo, hoy sería 64 bits para empezar a hablar. De hecho, lo que un hardware contemporáneo considera precisión simple ya tiene más de 100 bits, tiene 140, 150 bits. O sea, realmente 32 se quedó muy chico. ¿Por qué tiene tanta cantidad de bits? Y porque, ¿qué pasó? Hablamos con los clientes y le preguntamos, che, ¿te vendría bien más precisión? Y la respuesta fue la obvia, ¿dónde firmo? Así que bueno, si tenemos estos 32 bits, miren cómo lo ha distribuido. Y acá empezamos a ver
nos hacemos un poquito, nos metemos dentro del pensamiento del profe Cahan. Noten que mayoritariamente se lo asignó a la mantisa. No le dio 10 dígitos al exponente como hacíamos en nuestro formato de juguete que usábamos en el módulo anterior. Le dio solamente 8. Y bueno, ven ahí que el signo está separado de la mantisa, así que dará la idea de que va a estar utilizando signo magnitud. Sí, bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora miren qué interesante si consideramos precisión doble. Precisión doble duplica la cantidad de dígitos, de 32 se va a 64, pero miren acá, de nuevo, ¿qué decisión se tomó con respecto a dónde asignar los 32 bits que te dieron? Al exponente le dieron 3. Está para insertar el meme de 3 empanadas. 3 le dieron. Y los restantes 29 se los asignaron a la mantisa. Claramente, si te sobra un bit por algún lado, dáselo a la mantisa porque claramente lo que importa es la precisión, no tanto el rango. Recuerden, el rango a final de cuentas lo arreglamos con un factor de escalamiento. ¿Qué características tiene este formato? Este formato de representación de punto flotante. Bueno, siempre se usa base 2. ¿Por qué? Bueno, porque mejora la precisión, decíamos, y además, bueno, vamos a usar la mantisa normalizada, creo que lo tengo a continuación. Bueno, la mantisa es signo magnitud, como nos intuíamos al ver que el signo estaba separado de la mantisa o de la magnitud. Y la norma sanción operatoria normalizada. Así que si combinamos base 2, operatoria normalizada, ¿qué era lo que podíamos hacer? Hacer uso del hidden bit. ¿Y por qué elige normalizado y además base 2? Bueno, si se acuerdan, porque el hidden bit nos da un bit más para la mantisa. Y uno dice, bueno, ¿qué era un bit más? Un 0, un 1, no es gran cosa. No, momentito. Un bit más en la mantisa te permite duplicar la precisión. Y duplicar la precisión no es poca cosa. O sea, ciertamente se veía venir que íbamos a ir para este lado. El exponente, bueno, está representado en exceso. Exceso es la codificación habitual para los exponentes. Pero era un exponente, si se acuerdan, de 8 bits. O de 11 en el caso de doble precisión. Ahora, si es de 8 bits y es en exceso, lo normal sería exceso 128. ¿Por qué? Bueno, porque 128 es 2 elevada a la cantidad de bits menos 1. 2 a la 7 es 128. Pero no, la norma dice que va a usar exceso 127, uno menos. Esto, ténganlo presente, pues siempre nos trae dolor de cabeza. Después vamos a ver por qué se tomó esta decisión aparentemente rara. En síntesis, los bits que almacenamos dentro de un formato simple precisión se deberían interpretar de la siguiente manera. El signo lo hacemos, ¿se acuerdan que hacemos este truquito de hacer menos 1 elevado al signo? Entonces si es 0 da 0, si es 1 da menos 1, y lo que logramos es cambiarle el signo a todo lo demás. La mantisa, que por ahí hasta podríamos llamarla la magnitud, en realidad es la mantisa, ¿no? Pero como es signo magnitud sería la magnitud. Noten esto. La magnitud se le agrega un dígito, se le agrega el hidden bit. Pero miren una particularidad. La coma no es mantisa fraccionaria. Tampoco es mantisa entera. Es mitad y mitad. El hidden bit es el dígito 1, que es el único dígito binario a la izquierda de la coma. Y el resto de la mantisa es la parte fraccionaria. ¿Sí? El hidden bit es el 1, el 1, Bueno, ¿y qué hacemos con el exponente? En la fórmula básica de qué representa un número en punto flotante, siempre era menos 1 por la mantisa, por la base elevada al exponente. Bueno, la base es 2 y el exponente, lo que esté codificado acá, le debemos restar el exceso, pues está en exceso. Pero recuerden, el exceso es 127, así que ahí nos aparecería qué valor es representado por los unos y ceros almacenados, por ejemplo, en un registro de la computadora. Ese 1, es el hidden bit. No va a estar presente en la mantisa, sí va a estar presente, o lo tenemos que tener presente, cuando estemos operando. ¿Sí? Esto es decir, cuando un dato está guardado en un registro, el hidden bit no está. Cuando ese dato entra a la ALU lo tiene que explicitar, porque después el hidden bit se sumará, se multiplicará, lo que se tenga que hacer. Tal vez quedó la cuestión de por qué se usaba ese exceso raro. Bien, analicemos
¿Qué semántica le da la norma a las combinaciones de valores posibles de mantisa y exponente? Tal vez ahí va a empezar a quedar claro, espero, el por qué el exceso es 127 y no 128. Lo que vamos a hacer con el exponente es reservarnos dos valores. Me voy a reservar el exponente 0. De nuevo, este exponente está en exceso, ¿no? Y el 255. Estos dos valores, todos ceros y todos unos, me los reservo. Y los valores entre 0 y 255, abierto el rango este, esos son los que están codificados en exceso. Y fíjense que si yo le quito 2, si yo tengo 256 valores, pero le quito 2, me quedan 254. Y siempre decíamos que el exceso tiene que ser la mitad de los valores que uno considera. 254 dividido 2, ¿a que no saben cuánto da? Da justamente 127. Por esa razón es que el exceso es 127, porque le quitamos una codificación de exponente y dos codificaciones, ¿no? Una cuando vale 0, otra cuando vale 255. ¿Para qué las quitamos? Esas, o sea, van a ser números que no están... Bueno, para la próxima tengo que cerrar el Chromium. ¿Para qué le quitamos esas dos codificaciones del exponente? Bueno, para representar, ¿se acuerdan que en punto flotante hay cosas adicionales que codificar? Por ejemplo, tenemos que codificar los cuasi infinitos, el más menos infinito. ¿Por qué más menos? ¿Cómo codifica el más menos? Bueno, porque esto es una tabla y el otro valor es la mantisa. Y la mantisa tiene signo. Entonces, si el signo es positivo es más infinito, si el signo es negativo es el menos infinito. Y de hecho también codificamos como número especial, como número raro, el 0. ¿Por qué? Y como el hidden bit es 1, el 0 se torna imposible de representar en la norma. ¿Me siguen? Porque como el hidden bit es 1, no podrías codificar el 0, hay que codificarlo de manera especial. ¿Y cómo se lo codifica? Bueno, mantisa 0, exponente en 0, ahí nos aparece el 0. Luego tenemos, analicemos las otras categorías. ¿Qué pasa si tengo un exponente dentro del rango válido, en exceso 127, y la mantisa 0? ¿Qué estoy codificando? Si pensamos en la función, en la definición de recién, ¿no? Es signo menos 1 a la signo por mantisa por 2 elevado al exponente menos 127. Como cuando la mantisa es 0, en realidad, con el hidden es 1, tenés 1 por 2 elevado a la algo. Tenés potencias de 2. Si la mantisa no es 0, bueno, lo que tenés son números comunes. Otros números que no son potencia de 2. Uno podría decir, pero tal vez acá también codificas una potencia de 2. No, recuerden que como es normalizada, los números pasan a tener una sola representación normal, que sería, bueno, la que está normalizada, el 1, para una potencia de 2. Y después tenemos, por ejemplo, con los exponentes reservados, si la mantisa es 0 era más menos infinito, si la mantisa no es 0, codifica el not a number, el resultado que te da, por ejemplo, cuando haces una división por 0. Codificas que el resultado ese no es un resultado válido. Ciertamente tiene que ser una codificación diferente a la que codifican los números comunes, ¿no? Pues si no, el hardware no podrías distinguir entre un número válido y un número inválido. Y nos queda una codificación más, de la cual creo que vamos a alcanzar a hablar en esta primera parte, que es cuando el exponente es 0 y la mantisa no es 0, se lo denomina dinormal, que es un número no normalizado. Es decir, si la norma IEEE, sanciona operatoria normalizada, ¿qué es esto de que como no normalizado? Bueno, es una situación especial. Noten que se codifica con un exponente especial. Y esa situación especial está a disposición si el programador la pide. Si no, no. Ahora, cuando hablemos de los dinormals, les cuento un poquito más. Tratemos de plasmar esta misma información sobre la recta numérica, que creo se quede un poco más claro, espero. Acá tenemos la recta numérica. Fíjense que tenemos entonces lo que dio un resultado inválido está como por fuera de la recta numérica. ¿Y por qué positivo y negativo? Bueno, porque tenés el signo. O sea, si es negativo te da un not a number negativo. Si es positivo te da un not a number positivo. Pero noten que está por fuera de la recta. No es un número válido. Dentro de la recta sí tenemos a menos infinito y más infinito. Los cuasi infinitos. Que nos van a estar codificando cuando se produjo overflow por el lado de los negativos, overflow por el lado de los positivos. Después tenemos
todos los números válidos que están en este rango, los negativos, todos los números válidos que están en este rango, los positivos, y cuando nos acercamos al 0, pueden pasar dos cosas. Si habilitas la operatoria con los desnormalizados, si se acuerdan, los números normalizados tenían como crítica que no se acercaban mucho al 0. Un número no normalizado se acercaba un poquito más al 0. Entonces, si uno lo permite, te podés acercar más al 0 utilizando esa codificación especial de los números no normalizados, pero en algún punto eventualmente, cuando llegas a este punto acá, se te transforma en un 0. Lo que se produjo allí es lo que llamamos un underflow. Hubo pérdida de significancia, pues te acercaste demasiado al 0 y te quemaste. Bueno, y acá están, si quieren después lo pueden mirar más en detalle, mapeando estas ideas a puntualmente qué valor está teniendo dentro del formato. Y ok, está expresado en base 10 para no poner un montón de unos y ceros y que sea difícil de seguir. Ahí está la codificación de cada. Recuerden que el exponente 255 o el exponente 0 eran los valores reservados y del 1 al 254 eran los valores normales, comunes, y justamente coinciden, fíjense, con los normalizados finitos, positivos y negativos. Y después todo lo otro eran los casos especiales que habíamos capturado. Ok. Con esto podemos ver o calcular qué nos permite la norma. ¿Qué valores nos permite representar la norma? Tanto en simple precisión como doble precisión. Y la verdad es que el rango es una bestialidad. Fíjense, por ejemplo, el rango normalizado, ¿no? Es más o menos desde 2 a la menos 126 hasta, bueno, 2 a la 127 por todo esto de acá. Que si por ahí cuesta verlo en binario, lo podemos ver en el rango decimal. Sería 0,44 dígitos y un 1 al final, o bueno, un 1, 2, 3 al final. Y para el otro lado nos vamos a un número que tenga 38 dígitos. Ya no sé ni lo que es, millones, trillones, cuatrillones, ¿no? 38 dígitos. Noten que podemos representar números extremadamente pequeñitos y extremadamente grandes y con precisión simple, con solo 32 bits. Y la cosa estalla cuando le sumamos 3 bits más al exponente. Cuando digo la cosa, el rango, no estamos hablando del rango en este caso. Miren esto, este número es una cosa de locos. 0,300 dígitos podés representar. Y lo mismo para los de la parte positiva, los números con exponente positivo. Sería un número que tenga 308 dígitos. Ya realmente se me acaban, ¿no? Porque quintillón, sextillón, octallón, ya ni sé ni cómo se llaman. 300 dígitos, números monstruosamente grandes con 64 bits. Ni qué decir con, no tengo hecho la cuenta, con los formatos que se usan hoy en día que tienen más de 100 bits, tienen cientos de bits. Esos números deben ser una cosa impresionante. Bueno, acá lo tenemos en binario. Después sería interesante que revisen cómo construimos estos números. Y tal vez pueden notar este detalle. Normalizado se acerca hasta 2 a la menos 126, que está muy cerca del 0, pero te puedes acercar todavía más. Por ejemplo, al activar esa situación peculiar de los números no normalizados, te acercas hasta 2 a la menos 140, te acercas mucho más. Noten que para el lado de los positivos la cosa no es tan diferente. Donde se nota la diferencia entre normalizado y no normalizado es cuando te acercas al 0. Es allí donde brilla la cosa. Y tal vez notarán que hay una pequeña diferencia en 1 en el exponente. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, hablamos de que la norma sanciona una operatoria normalizada. Y como tiene esa forma peculiar la mantilla, que tiene exactamente un dígito a la izquierda del punto, debemos revisitar qué significa que esté normalizado cuando estamos usando la norma. Bueno, significa, tiene que haber, son dígitos binarios, tiene que haber un dígito exactamente a la izquierda del punto. Y como solamente, bueno, lo que decía, si solamente operamos mantillas normalizadas, tenemos que adecuarlo. ¿Cómo sería combinando esta mantilla peculiar con la definición de normalizado? ¿Qué sería? Bueno, vamos a decir que está normalizada si exactamente hay un 1 a la izquierda del punto. Las alternativas son que haya un 0 o que haya un 1. Bueno, tiene que haber un 1. ¿Por qué? ¿No era que tenía que ser distinto al signo? No. Eso eran complemento a la base, complemento a la base disminuida. Recuerden, la norma utiliza signo magnitud. En signo magnitud la definición de si está normalizado o no era la más fácil de todas.
decíamos, tiene que haber un 0 al lado de la coma. Normalmente, si la mantisa era fraccionaria, el 0 estaba a la derecha de la coma. Bueno, con esta mantisa peculiar de la norma, tenemos que decir que haya un 0 a la izquierda. Perdón, que no haya un 0 a la izquierda, es decir, que haya un 1 a la izquierda de la coma decimal del punto decimal. ¿Cierto? Relativamente fácil. Ponemos un pequeño ejemplo. La mantisa 101,110 no está normalizada. ¿Por qué? Y porque no hay exactamente un 1 a la izquierda. ¿Y cómo la transformamos en una mantisa normalizada? Corremos la coma, desplazamos los dígitos a la derecha hasta que nos quede exactamente un 1 a la izquierda. Tan simple como eso. Obviamente, si corremos la coma del lugar, estamos obligados también a ajustar en consecuencia el exponente. Hablando de eso, ¿cómo hacemos para ir y venir de la norma? Bueno, el procedimiento para convertir un número de punto fijo a la norma es súper directo. Primero convertimos la parte entera usando el método de cambio de base que gusten. Cuando hablamos de notación FXP o como digo yo, escrito en el pizarrón, puede estar en decimal también. Lo mismo para la parte fraccionaria, el que gusten. Y nos va a quedar posiblemente un número no normalizado. ¿Qué tenemos que hacer al final? Normalizar. Eso sí, cuando normalizás, acomodame el exponente de manera acorde, ¿no? Para no romper el número representado. ¿Y qué hacemos al final? El último paso. Metemos el resultado dentro de lo que sería el formato. Es decir, típicamente, codificamos el exponente en exceso 127, ponemos el signo al principio, y cuando vamos a guardar la mantisa, recuerden, el hidden bit no se almacena. Pero como esto siempre es más fácil con un ejemplo, veamos un ejemplo. Me piden convertir a la norma el valor 10,666015625. Eso está escrito en base 10. Si seguimos el algoritmo de recién, convierto la parte entera, 10 en binario se escribe 1010. Convierto la parte fraccionaria, justo parece un número loco, pero lo elegí a propósito para que miren el patrón que da. Da coma 10, 10, 10, 1. Bueno, da fácil, un número fácil de ver. Y ahora, si unimos esos dos, nos queda un número que no está normalizado. ¿Y por qué le agrego exponente 0? Bueno, porque la verdad que era un número FXP, el exponente era 2 a la 0, o sea, 1. No estaba multiplicado por ningún factor de escalamiento. O si querés, el factor de escalamiento era 1. Y ahora es donde esto importa. ¿Por qué lo agregué el exponente allí? Y porque como esta mantisa no está normalizada, ¿qué voy a tener que hacer? Correr la coma 3 lugares para acá, achicando la mantisa. Por ende, al exponente lo voy a tener que subir, bueno, la misma cantidad. Si corro la coma 3 lugares, subo el exponente 3 lugares. Y nos queda un paso más. Porque este número está muy bien, pero está escrito no en el formato, está escrito en el pizarrón o en la hoja borrador. Nos falta hacerlo entrar en la cajita. Para hacer eso debemos, por ejemplo, calcular cuánto es el exponente en exceso. Recuerden que no es exceso 128, es exceso 127. Así que ahí nos da 127 más 3, 130. Codificamos 130 con 8 dígitos de precisión, nos queda ese número que está allí. Y ahora sí lo podemos hacer entrar en la cajita del formato simple. Simple precisión. Y un detalle, observen acá. Este número como estaba lo escribimos. Como era un número positivo, acá ponemos un 0. Y el último paso, aquí, yo lo hice con copy-paste, ¿no? O sea, lo que hago es, tomo esta parte de acá. Noten que el 0101, ahí arrancó. 010101. ¿Por qué? Porque el hidden bit no se almacena. El 1, no se almacena. Bueno, siempre decimos que por eso es hidden, está escondido. Espero que se haya entendido. A ver, hagamos otro ejemplo. Ahora un ejemplo negativo, a ver qué pasa. 0, negativo, 171875 en base 10, de nuevo. Pasamos la parte entera, muy fácil, 0 es 0. Pasamos la parte fraccionaria, bueno, hay que hacer un poquito las cuentas, da eso que está allí. Y miren que a propósito elegí uno que arrancaba con ceros. O sea, vamos a tener que normalizar ahora para el otro lado. En el ejemplo anterior, el exponente se nos agrandó porque tuvimos que achicar la mantisa. Ahora, ¿cómo nos queda? Nos quedó una mantisa demasiado chica que arranca con ceros. Yo necesito, para que se normalice, este 1 llevarlo para acá. Así que ahí nos aparecen los famosos exponentes negativos. Está bien. El ejemplo anterior era 10, algo en un número grande. Este es 0, es un número chico.
Noten como un exponente, un número grande se codifica con un exponente positivo, un número pequeño con un exponente negativo, como venimos diciendo siempre. ¿Qué nos falta hacer ahora? Codificar el exponente. Menos 3 más 127 da 124. Si codificamos 124 nos queda esos unos y ceros que están allí. Y el último paso, como siempre, es meterlo dentro de la cajita de precisión simple. Lo mismo decía, bueno, ahora el signo lo tengo que prender porque era negativo. Acá está el exponente codificado en exceso. Aquí me quedo 0, 1, 1, 0, 1, 1. El hidden bit no lo escribo. Y no lo mencioné antes, pero ¿qué tengo que hacer con el resto? Bueno, completo con ceros. Tengo que completar con un número, con un dígito que no cambie el valor representado. En signo magnitud, el dígito que no cambia el valor representado es 0. Si yo agrego ceros en signo magnitud, ceros a la derecha, ¿no? Desde ya, no está cambiando el valor representado. Relativo a estas cuestiones de ir y venir entre punto fijo y punto flotante, se me ocurrió relacionarlo con C. Esto en C podríamos tener declarado un entero. F por ahí muestra el hilacha y están contándote que lo van a estar representando como punto flotante, cuando en realidad tal vez lo correcto sería llamarlo entero y real. Y que vos después el real lo representes como punto flotante. Pero bueno, también algún purista puede decir, pero se llama real pero no es real, porque en realidad es máquina. Entonces quizá tendría que llamarse entero y machine. Bueno, ok, le dejaron float. Miren esas asignaciones. La pregunta es, o sea, lo que yo tengo es, no importa el valor. Olvídense del valor. En algún punto, acá ponen los puntos suspensivos y a esto le pusimos un 28 y a esto un 3,2. No importa. La pregunta es, concentrémonos en las asignaciones. Si al float yo le puedo asignar el entero o al entero yo le puedo asignar el float. Si hacemos conversión explícita de tipos, ningún problema. La conversión explícita de tipos lo que hace es, vos le das permiso al compilador de que si se llegara a producir una pérdida de precisión, a la miércoles que se produzca la pérdida de precisión, yo te doy permiso. Entonces la pregunta que se impone es, ¿son redundantes o no son redundantes esas conversiones explícitas de tipos? Esos typecasting. Podríamos pensar lo siguiente. Los enteros, pensemos en el aire, no en este ejemplo en particular. Los enteros son un caso particular de número... los puntos fijos son un caso particular de los números en punto flotante. El caso particular en donde, por ejemplo, si la diferencia estaba a nivel de la coma, donde es coma cero. O sea, 2,5 por ahí no es entero, pero 2 es entero, pero también es float. Uno pensaría que no hay pérdida de precisión a priori al pasar de un entero a un real, y que sí puede haber pérdida de precisión a pasar de un real a un entero. El 2,5 se me transforma en un 2, entonces esta conversión, este typecast sí es importante que esté, porque le das permiso a que el 0,5 lo pierda, lo trunque, y ahí te construye el entero. Y uno podría llegar a pensar que acá no hace falta este typecast, que este sí es redundante, porque de alguna manera cualquier valor entero vos lo vas a poder codificar como un valor en punto flotante. Eso es verdad, pero cuando vamos a la implementación, atención que la implementación pone restricciones a la cantidad de dígitos que tenés en el punto fijo, y para que sea comparable la cosa, si la arquitectura es la misma, también va a haber una restricción en la cantidad de dígitos del formato de punto flotante. Y esa cantidad de dígitos, esa restricción en la cantidad de dígitos, te fuerza a que también haya una restricción en la cantidad de dígitos de la mantisa. Y lo que puede pasar, bueno, ahí decíamos que no, pero cuando convierto, en el float al entero decíamos que siempre había pérdida de precisión, y lo que les quería destacar es que cuando convertimos un entero a un float, puede haber pérdida de precisión. Si están pensando, ¿cómo? No puede ser, si el 2 lo puedo representar como 2,0. ¿Dónde está la pérdida de precisión? Bien, en lo que les contaba recién, tengan ustedes presente que si yo tengo 32 dígitos, por ejemplo, la precisión simple en punto fijo, yo podría tener un número que tiene 32 dígitos de precisión. Cuando ese número con 32 dígitos de precisión lo paso a punto flotante, me va a quedar un determinado exponente, pero no me van a quedar esos 32 dígitos de precisión, porque la mantisa en el formato de punto flotante, por ejemplo, si fuera precisión simple, tiene 24 dígitos. 25 si contás el signo. Estoy contando el signo y obviamente el hidden bit. Así que puede haber pérdida de precisión en ambos casos. En conclusión, no se preocupen, no se espanten.
Si uno dice, no, está mal implementado, fíjate, me pide que ponga la conversión explícita de tipos cuando acá no hay pérdida de precisión. Porque en realidad tiene razón el compilador. Hay pérdida de precisión en ambos casos. Y si vos querés hacer esa asignación porque decís, ¿sabes qué? Yo sé que es un entero que vale 2 y el 2,0 entra lo más bien y no hay pérdida de precisión. Bueno, fenómeno. Ponele la conversión explícita de tipos y dejalo tranquilo al compilador. Noten cómo, y esto lo habrán visto también en el proyecto, seguro se lo comentó Fede, noten cómo los warnings son importantes que entendamos por qué están, o como les pedimos en el proyecto, importante de que los logren eliminar, porque al salir a perseguir un warning, a veces es difícil entender qué está pasando. Noten cómo por caso caemos en cuenta en esta peculiaridad de la cantidad de dígitos que tiene en punto fijo, que es mayor, los dígitos de precisión de punto fijo es mayor que los de punto flotante. Bueno, espero se haya entendido. Nos queda un último tema para ir terminando, que era lo que habíamos mencionado de los dinormals, que son esos números en la norma que permite que la mantilla no esté normalizada. Era una combinación de valores de mantilla y exponente, en el exponente 0 y la mantilla no 0, y eso se iba a interpretar de una manera especial. Si es 0 la mantilla y no es 0 el exponente y no es 0 su mantilla, lo llamamos dinormal, que sería algo así como desnormalizados, números desnormalizados, y nos van a permitir codificar mantillas sin normalizar. Por ende, nos van a permitir codificar mantillas más cercanas al 0, lo cual nos va a posibilitar codificar números todavía más pequeños que al usar mantillas normalizadas. Eso sí, como deja de estar normalizado, atención, no tenemos más el hidden bit. ¿Sí? El hidden bit estaba presente cuando estaba normalizado y porque era base 2. Ahora, sigue siendo base 2, pero no es normalizado, por ende no hay hidden bit. Lo vamos a tener que codificar nosotros con los dígitos de precisión que tenemos a disposición. Para que se vea claro con un ejemplo, el número positivo normalizado más cercano al 0 es este que está acá. Fíjense, uno puede decir, che, pero el exponente no podía ser más chico. No, porque este es el exponente 0,00001. ¿Qué exponente está codificando? Está codificando el, 1 menos 127. ¿Qué codifica? El menos 126. Es el exponente más pequeño, porque si ponemos un 0 acá, se nos transforma en un dinormal, o en este caso en el true 0. ¿Y por qué esta es la mantilla más pequeña normalizada? Si son todos ceros. Bueno, porque está normalizada. Tiene hidden bit. En realidad esta mantilla es el 1, todos ceros. Más chiquito que 1, todos ceros no podemos si está normalizado. Entonces, ¿qué número representa? Ahí tenemos hecha la cuenta. Realmente es el 2 a la menos 126. Porque es positivo, menos 1 a la 0 es 1. Y el 1, es como si no estuviera, es 2 a la menos 126. ¿Y qué pasa con el normalizado? Bueno, está un LSB más cerca. O sea, si yo a este número de acá le resto un LSB, que sería restarle 0,000000, un 1 en la última posición, me da este valor que está acá, que es un valor que dejó de estar normalizado. Por ende, el 1, no está. Y como es un dinormal, debo yo el exponente ya no está más en exceso. El exponente tiene que ser el valor todos ceros para justamente codificar que se trata de un dinormal. Y se trata de un dinormal positivo porque, el signo es positivo. Y como es un dinormal, el dinormal, les decía, no está en exceso la codificación, siempre representa un número un exponente 126 negativo. Siempre es negativo y siempre 126. No está en exceso. Fíjense que no está en exceso porque al 0, si yo le restara el exceso 127, acá me daría menos 128, pero no. A propósito, para hacer el que está como con la coma en el mismo lugar que este de aquí, este era 1, y como este no tiene hidden bit, les quedó muy cómodo alinear acá las comas, o sea que el exponente sea el mismo, y de esa manera seguir representando números desnormalizados, pero con el exponente más pequeñito. O sea, te arrimas un poquito al 0, pero no interesaría o no tendría sentido que acá esté menos 127, menos 128, son exponentes que no tengo continuidad. Para tener continuidad tengo que tomar el más cercano al 0 y hacerlo un poquito más pequeño al que dentro de los válidos, dentro de los números comunes, tomo el más pequeñito y trato de acercarlo más a este valor de acá, al 2 a la menos 127. Perdón, 2 a la menos 126.
¿Cuánto lo puedo acercar al 0? Un montón, porque yo acá voy a poder poner 0,000001. O sea, termina siendo el 2 a la menos 130 y pico, o por ahí, no me acuerdo que estaba en la tabla inicial. Les vuelvo a enfatizar esto y ahora vemos qué número nos termina dando ese número más pequeñito de todos de los D-normals. Un punto importante que lo vuelvo a reiterar de nuevo, ¿no? Doble golpe al mismo clavo para que entre la idea. El exponente del D-normal es menos 126 de prepo. Es decir, el valor codificado es un 0, pero no se usa el exceso. Si es un 0, es menos 126. No se le resta el exceso. Porque si uno le restara el exceso, te daría menos 127. Y la intención, ¿por qué hay esta inconsistencia? Lo que les contaba recién. Queremos hacer números más pequeños, pero cercanos al número ordinario más pequeño. Por eso conserva el menos 126, que era el exponente del número ordinario más cercano al 0. Y desde ya, el exponente que se guarda tiene que ser diferente al que codifica ese número menos 126. El exponente 0001 tiene que ser la codificación de ese menos 126. Al tratarse de un D-normal tiene que ser diferente, porque si no se te mezcla. Porque si usáramos la codificación normal del menos 126, que es decir 00001, esa mantisa tiene que estar normalizada. El hardware va a asumir que está normalizada. Por eso tenés que usar una codificación diferente. Es increíble que el mismo exponente, menos 126, tiene dos codificaciones diferentes. Bueno, no es tan increíble si quedamos en cuenta que está codificando una de ellas, que la mantisa está normalizada, cuando es el 00001, y está codificando que la mantisa está no normalizada, cuando es 00000. Tal vez, si lo vemos gráficamente, metemos la recta numérica, se entiende un poco más. Acá estamos codificando al número positivo más pequeño de todos. Obviamente tiene que ser un D-normal. Entonces, como es un D-normal, el exponente es 0. Y es de los positivos. Este mismo ejemplo se puede hacer con los negativos. Simplemente ponemos un 1 allí. Y miren cuál es la mantisa más pequeña que puedo yo ahora escribir. No tiene hidden. O sea, esta mantisa va a ser 0, todos ceros, porque lo puedo hacer porque es un no normalizado, y un 1 al final. ¿Y cuánto me da eso si hacemos la cuenta? 2 a la menos 149. Ciertamente es un número mucho más cercano al 0 que 2 a la menos 126. Y si lo quieren ver gráficamente, tenemos el 2 a la menos 126, estaría acá. Eso es lo que llamamos... acá me fui para arriba, estos 2 a la 127. Acá sería el umbral de overflow. Y si me voy para el otro lado, me acerco al 0, en 2 a la menos 126 es exactamente el umbral de underflow. Overflow es que un número demasiado alejado del 0. Underflow es que un número que estaba acercándose al 0 se destruyó su significancia y se transformó en un 0. Y eso el hardware te lo detecta. Si yo quiero acercarme un poquito más al 0 sin dar underflow, le pido al hardware que active los D-normals. ¿Y por qué haríamos eso? Bueno, porque tal vez es una operación en la cual lo divido 2, pero después lo multiplico por 5. Entonces es como que entra un segundito en los D-normal y tengo la certeza que después vuelve a transformarse en un número operable. Porque si no, bueno, le complica la vida al hardware, ¿no? Cuando si hay uno de 12 D-normals, bueno, es válido, es una representación válida, pero hay que ver si el resultado vuelve a dar un D-normal. Uno tiene que tener prendido, activado, que dé el D-normal y no que dé underflow. Son dos alternativas, o te da el underflow o te da el D-normal. Si te da el D-normal, también hay underflow. ¿Cuándo? Cuando en lugar de 126 llegas a menos 149. No está dibujado, estaría por acá, y ahí tenemos ya lo que sería el underflow cuando tenés un D-normal. Ok, espero que haya ayudado un poco verlo gráficamente. Con esto terminamos. 2 a la menos 149 es todavía más pequeñito. Con esto terminamos el repaso de las respuestas que hay que dar a lo que terminaría caracterizando cómo es el formato de la norma. Lo que nos falta, y lo reservamos para la segunda parte de este módulo, es ver la implementación de las operaciones, que ahí se va a poner, espero, interesante la cosa. Pero en lo que respecta a esta primera parte, dejamos acá.